Yasmín, bienvenida. Hola, Miss, buenas noches. ¿Ya había dicho algo? Vi que hablaba, pero no le escuché. No, apenas prendí el micrófono para empezar a grabar. Ok. Sí, bienvenida, Muy Yas. bien. Y bueno, pues también bienvenidas a las compañeras de octavo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy, martes 8 de marzo. Vamos a comenzar. Bueno, yo creo que ya escucharon, ya les mandaron mensajes, ya entre ustedes también ya se enviaron algunas imágenes conmemorativas del día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, digo, la mayoría de las alumnas de esta licenciatura, si no es que todas ahorita, son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera que pasara desapercibida esta fecha. Y bueno, no sé, Yasmín, si tú sepas el origen de esta conmemoración. ¿Por qué es que se conmemora? ¿De dónde surge? No, la verdad no sé, Miss. Ok, no te preocupes. De hecho, bueno, les quiero compartir es un video muy cortito sobre el origen de esta conmemoración, que es el 8 de marzo, Día de la Mujer. Vamos a escucharla y ahorita comentamos, ¿sale? Sí, Miss. Hoy se celebra en todo el mundo, hace más de 100 años, el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres reciben flores y deseos de que tengan un feliz día. No muchos saben que los orígenes de la conmemoración en realidad no son románticos, sino políticos y sociales. En 1910, un centenar de mujeres representantes de 17 países se reunieron en Dinamarca. Esta conferencia internacional tuvo dos motivos: rendir homenaje a los diferentes movimientos que se levantaban en favor de los derechos de la mujer e impulsar la universalidad del voto femenino. Pero una propuesta también se hizo escuchar en esa reunión: el establecimiento de un día en conmemoración a las mujeres, que en un principio se pensó para el 19 de marzo. A este evento le siguió una noticia trágica, menos de una semana después. Una fábrica de Nueva York se había incendiado con 140 trabajadoras dentro. A partir de esta tragedia, se comenzó a discutir cambios en las leyes laborales norteamericanas, el principal reclamo de los sindicatos de mujeres. Pero, ¿por qué el 8 de marzo? En 1917, más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la Primera Guerra Mundial, y la situación del país era desoladora. Las mujeres salieron a las calles para exigir pan y paz, y se declararon en huelga. Según el calendario juliano que se usó en Rusia por esos años, este acontecimiento tuvo como fecha el 23 de enero. Sin embargo, para el calendario gregoriano, que ya se utilizaba en la mayor parte de Occidente, fue un 8 de marzo. Hoy, un 8 de marzo, después de más de 100 años, las mujeres paramos. Tenemos todos los derechos adquiridos, así que estaría bueno que empiecen a respetarlos. Como les comenté, es muy breve, pero pues nos explica claramente de dónde surge, ¿no? La parte histórica de este día conmemorativo, el Día de la Mujer, en donde pues hay diferentes motivos por los cuales seguir luchando desde ya más de 100 años, ¿no? Comenzó primero con este interés de las mujeres para exigir sus derechos en 1910. Después sucede lo de la fábrica en Nueva York, donde mueren pues mujeres quemadas porque no tenían las condiciones necesarias para poder estar ahí. Ya para esa época ya pues había avances en la participación de la mujer en diferentes áreas,
pero pues todavía no había, digo, en este caso garantía, ¿no? De una seguridad laboral. Y bueno, pues también durante la Primera Guerra Mundial, es natural que en las guerras, pues quienes salgan a la batalla sean los hombres y las mujeres se quedan. Pero ya conforme va avanzando la guerra, conforme va concluyendo, pues a lo mejor muchos hombres no regresan, las mujeres se tienen que hacer cargo de sus casas, de sus familias, y entonces se ven orilladas a poder expresarse. Entonces, es un poco el origen de esta conmemoración del 8 de marzo. Y bueno, si lo actualizamos, no podemos negar que las situaciones que se viven cada día son complicadas a nivel de género. Digo, en general la violencia hacia hombres y mujeres pues ha ido en aumento, pero en cuestión de género sí hay un mayor porcentaje de agresiones hacia las mujeres. Me encantó la frase que se dice llegando al final, dice, ya están los derechos, o que ya se han conseguido. Ahora hay que, pues, llevarlos a la práctica, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué opinas, Jazz? Fue un pequeño breviario ahí de información sobre el día de hoy. Ay, perdón, Miss. No te preocupes. No, pues sí, está muy bien. Yo creo que es también algo injusto que tuvo que pasar muchas situaciones para que nos dieran esa parte de voz y voto. Pero bueno, ya tenemos esa participación, ya podemos levantar la voz y pues que algunas fundaciones también nos hacen caso, ¿no? Así es, exactamente. Y sí, justamente eso que dices, ¿no? A veces tienen que suceder tragedias para que se realicen cambios, gestiones, mejoras en diferentes áreas, ¿no? Digo, ahorita lo más reciente, ¿no? Lo que sucedió en el estadio, que pues ya es tendencia en noticias. Tuvo que pasar eso para que nuevamente a lo mejor se reforzara la seguridad, se cambiaran las reglas, en fin, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente tienen que suceder situaciones graves para que haya un cambio. Vamos a comenzar el día de hoy con el tema, con la materia, desarrollo, después de este breviario cultural, desarrollo económico, político y social en México, que a pesar de que, bueno, fue por la fecha, déjenme decirles que si investigamos un poco, vamos a descubrir que el papel de la mujer en el desarrollo económico, político y social de nuestro país ha tenido un papel fundamental, ¿no? Siguiendo como por esa línea. Muy bien. El día de hoy, bueno, en plataforma estaba, de una vez quiero comentarles, en plataforma estaba una actividad para el día de hoy que era una exposición. La cambié porque fue mi error, no las organicé desde la primera sesión, entonces la cambié para de hoy en 8, ¿sale? Entonces de hoy en 8 sí sería la exposición. En caso de que no puedan ingresar, les pediría, ahí vienen varias opciones para su exposición, pero si no van a ingresar a la clase, les agradecería mucho que envíen entonces en video su exposición para que podamos presentarla aquí y entonces se aborden los temas, ¿sale? Entonces, por favor, cuando vean esta grabación, preparen su exposición y pues preparen su video. Ya si están en clase, pues ya será en vivo y a todo color, ¿sale? Entonces sí, esa aclaración quería hacerla, se cambió ese tema para la siguiente, ¿de acuerdo? Ahorita al final les comento los temas. Sí, adelante, Jazz. ¿Tenías duda? No, que sí, perfecto, porque yo vi anoche, pero no, ya lo vi muy, muy tarde. Sí, yo también dije, no, ya es muy pronto pedirles de un día para otro, entonces mejor para de hoy en 8. Y bueno, ahora lo volteamos y doy el tema que era de hoy en 8 para ahorita. ¿Sale? Okay. Sí, de hecho ya está igual en plataforma cambiado. Al final, entonces, me recuerdan de darles el tema que les toca. Muy bien, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a ver un concepto que es estructura social. ¿Qué significa estructura social? ¿Quién propuso este término? ¿Qué elementos contiene? En fin, ¿sale?
Si recuerdan, hemos desglosado un poquito los elementos de la materia, la parte económica, la parte política, la parte social. El día de hoy nos vamos a enfocar en la parte social, la estructura social, ¿sale? Estos dos filósofos, Simmel y Tonis, son los primeros en utilizar este término a finales del siglo XIX. ¿Por qué surge? Bueno, porque pretenden explicar cómo en una comunidad dos individuos desconocidos y sin contacto alguno pueden estar relacionados socialmente. Me pongo a pensar, ¿no? Ahorita, igual retomando el tema. El día de hoy hubo marchas en diferentes partes pues, del país, del mundo incluso, referentes a este tema, ¿no? Al Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo es que dos mujeres que son de diferentes lugares, que son de diferentes contextos, que ni siquiera saben el nombre de la otra, están relacionadas socialmente? Es un fenómeno muy interesante en realidad y estos dos autores pues se ponen a reflexionar al respecto, ¿no? Ellos son alemanes. Dicen, ¿cómo es posible que dos personas, dos individuos en un contexto sin conocerse, se relacionan y entonces generan este concepto de estructura social? Nos menciona la parte histórica que después de ellos, el término ya estructura social fue utilizado por Alexis de Tocqueville. Pero, bueno, hay casi siempre en los conceptos hay discrepancias entre, no, yo lo dije primero, yo lo utilicé. Más bien es que en diferentes partes del mundo se empiezan a investigar los fenómenos. Entonces, pues surgen, pues en fechas parecidas, en años parecidos, estos conceptos, ¿ok? Lo que sí nos aclaran es que el primer estudio de una estructura social, piensen en la palabra estructura. Estructura me suena como a un acomodo, ¿no? Incluso a una construcción, me suena. Si es una estructura social, pues se refiere tal cual a eso. ¿Cómo es que la sociedad está acomodada, ¿no? De acuerdo a ciertas características. El primero que utiliza este concepto es Carlos Marx. Seguramente igual ya han escuchado a este autor. Carlos Marx relaciona esta estructura social con la parte política, religiosa, cultural y económica de una sociedad. Entonces él dice, a ver, si hay una estructura social, porque en la parte de arriba van a estar aquellos que gobiernan, que tienen el poder, que tienen la influencia económica, que tienen la influencia política. Ellos son los que gobiernan, están en la parte más alta de la estructura social. Después, bueno, se van a encontrar, depende de la época, a lo mejor los obreros, los que trabajan la tierra, los campesinos, no sé, depende de la época, se encontrarán. Ahorita podríamos decir, no sé, si los que trabajan en oficinas, los que trabajan en la parte administrativa, los obreros, incluso los profesionistas podríamos entrar en ese segundo nivel, de arriba hacia abajo. Y después, pues ya viene una clase más baja, que en algunas épocas fueron artesanos, fueron las personas que no tenían condiciones económicas estables, ¿no? Los pobres, tal cual, en fin, ¿sale? No sé si esta estructura social que nos planteaba Carlos Marx hace muchos años, te suene algo conocido, Yasmín. ¿Será que aún se siga teniendo una estructura social? Sí, aún. Más en las clases sociales. Exactamente, exactamente. Pueden decir, no, pues ya puede ser político, aunque no tengas una estabilidad económica alta. Bueno, sí puede ser, ¿no? Ha habido diputados, senadores que son personas a lo mejor un tanto comunes, ¿no? Que llegan a tener un puesto. Pero sí aún hay diferencia en el aspecto económico. O sea, sí es muy marcada la diferencia y esta estructura social, ¿sale? Hay otro autor que es Max Weber, que estudió estas estructuras sociales más relacionado más con la economía, ¿no? Que es lo que comentamos, la parte de la división del trabajo, la parte de la competencia y demás.
Entonces, este concepto ya tiene tiempo que surgió, lo han analizado diferentes autores, cada uno con su toque. Hoy vamos a analizar en un concepto más actual, ¿qué es esta estructura social? Bueno, en primer lugar nos dice que es importante ser conscientes de que la sociedad pues no está compuesta por elementos estáticos, no somos como las figuritas que están aquí, ¿no? Que no se mueven para ningún lado, ¿no? Sino que nos relacionamos e interactuamos constantemente y además cambiamos y evolucionamos. ¿Ok? Entonces, primer elemento a tomar en cuenta es esta movilidad social. ¿Sale? Después, nos dice que también tomemos en cuenta la forma en que nos relacionamos. ¿Cómo es que nosotros sabemos que cierta persona es la dirigente o la líder, la jefa o el jefe del espacio en donde nos encontramos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, de acuerdo a la relación que tengas con esa persona. Puede ser que en la escuela, a lo mejor un alumno con un directivo, la relación que tenga no va a ser de, ay, ¿qué onda? O no, o sea, no va a ser como de acuates o de amigos, sino va a ser de respeto, porque al final, pues hay una jerarquía. Entonces, mi relación con esa persona va a denotar esa estructura social. Si fueran dos profesores, colegas, ¿no? Dos profesoras colegas, pues sí, ahí sí tal vez tengan una relación más cordial, más amigable, no de jerarquía, porque estamos al mismo nivel. Entonces, la estructura social toma en cuenta también eso. Esta estructura social pues es cambiante, adaptable y, como los propios individuos de la comunidad, opera a la manera de un sistema, con sus reglas, mecanismos, procesos, valores y contenidos. O sea, esta estructura social tampoco es estática y su concepto pues menos, ¿sale? A lo largo de la historia ha habido diferentes formas de estructura social. En un principio, no sé, pensemos en los egipcios, faraones y esclavos, así, literal, ¿no? Pensemos más adelante la parte del feudalismo, ¿no? Los señores feudales y los trabajadores, que eran los encargados de trabajar la tierra para los señores feudales, ¿sale? Entonces, todo esto varía no nada más de la época histórica, también de la región del planeta, el tamaño de la sociedad, las condiciones económicas, ambientales y políticas. O sea, son muchos elementos los que influyen en una estructura social. Hoy, ¿qué será más? ¿Un profesional o un artesano? No sé, una persona que practique un oficio. Si lo establecemos en una estructura social, ¿qué podríamos decir que tiene más valor en cuanto a su desempeño? ¿Un profesionista o una persona que se dedique a un oficio? ¿Qué opinas, Jessy? ¿Quién tendrá mayor nivel en la escala o en esta estructura social? Pues yo creo que en estos tiempos hay muchos que tienen oficios que sí están a nivel de un profesionista sin estudios. Como usted lo comentó, ¿no? Un diputado sin estudios pues llega con un oficio que a lo mejor tuvo, ya llegó a ser más que un profesionista y a ganar más. Exacto. Entonces, la estructura social hoy a lo mejor puede ya no estar tan definida. O sea, antes podías decir, sí, pues él es el faraón, no, él es el rey y pues ellos son los esclavos. No hay más, no hay como matices. En ningún momento podría el esclavo llegar a ser rey. A lo mejor en los cuentos de hadas, ¿no? Sucede que la Cenicienta se enamora del príncipe y se vuelve princesa. Pero en la realidad era muy marcado. Hoy, como bien lo mencionas, esta estructura social pierde a lo mejor sus escalones, ¿no? O su definición exacta. Porque precisamente hay diferentes oportunidades para que profesionistas, artesanos, personas que a lo mejor podemos decir no tienen estudios, pero tienen otras habilidades desarrolladas que les permiten poder acceder a este tipo de puestos.
¿no? No nos vamos a meter mucho en la parte de la corrupción y las palancas y demás, ¿no? Vamos a decirle habilidades, ¿ok? Las estructuras pueden establecer un orden jerárquico. Aquí ya no va a depender del grado de estudios, por ejemplo, ¿sale? Pueden determinar el sistema de estratificación socioeconómica, conocido como clases sociales, en este caso en cuestión económica. En cuestión de desarrollo profesional, pues sí es más variable, ¿sale? Estas diversas estructuras, pues por supuesto que se relacionan también entre sí y generan un problema. Acomodarlas y jerarquizarlas ya no es tan fácil como antes, ¿ok? Algunas estructuras sociales que podemos nosotros reconocer que sí están más definidas son estas. La familia es una estructura social. Dentro de la familia está la parte jerárquica. Los padres, bueno, los abuelos, porque incluso a veces un niño te puede decir, tu hijo, tu hija, te voy a acusar con tu mamá, porque ella tiene más jerarquía que tú, ¿no? Entonces, también es una estructura social la familia. La parte de la religión, por supuesto, independientemente de cuál sea, hay una estructura social. Hay una cabeza y hay, pues, fieles, ¿no? Que son parte de esa religión o de esa congregación. La ley, por supuesto, tiene una estructura social, la economía, el gobierno, en fin. Estos son ejemplos de estructuras sociales que sí podríamos observar más definidas. A veces también son movibles, por ejemplo. Ahorita me viene a la mente un ejemplo, un caso de mi salón, de mis alumnos. En la semana se enfermó una de mis alumnas, se sentía mal. Le dolía el estómago, le dolía la cabeza y se le veía en su semblante. Marco a su casa y me dice la mamá, bueno, marqué a su celular y me dice, maestra, sí, está enferma. Bueno, sí, pero no tengo quien vaya, no puedo ir yo por ella. Voy a enviar a su hermana mayor. Y yo, ok, ¿cuántos años tiene su hermana mayor? 16. Entonces, se la llevó, pues si se la llevó no había quien más se la llevara, igual de todos modos se firmó la hoja de que ella se la llevaba, pero aquí, por ejemplo, en la familia, esta estructura tendría que ser la encargada la mamá, y en ocasiones pasa eso, que se le delega a los hijos mayores responsabilidades que no les tocan. Entonces, ahí ya la estructura social ya se desestabilizó. Al menos así como la concebimos, como de manera, si quieres, muy cuadrada o muy estática, pero en este caso el adulto sería el responsable y los niños tendrían que estar a cargo de los adultos. Pero suele suceder esta situación. Igual hace poco vi en un video, no sé, no recuerdo en dónde, que estaba la mamá regañando al niño mayor, ¿no? De que por su culpa se cayó su hermanito y te dije que lo cuidaras. Y primero lo regaña y lo responsabiliza totalmente al niño de lo que le sucedió a su hermano mayor. Y después hace esta reflexión, los niños no son responsables de esto, ¿no? O sea, no podemos culpabilizarlos, porque somos los padres los que estamos a cargo de ellos. Entonces, bueno, en estos ejemplos que podrían parecer claros de estructura social, también hay movimientos. Apenas también me acaba de avisar una abuelita de mi salón que ella tiene, bueno, ya ganaron la patria potestad del niño, entonces son sus abuelos, pero ahora fungen como sus padres. Ellos tienen ya la patria potestad del alumno. Entonces, ahí es donde se va moviendo la estructura social. ¿Sale? Vamos a ver a un autor que se llama Michael Mann, que nos habla también de esta estructura social y de cómo pues podemos clasificarlas, ¿sale? Clasificar esta estructura social relacionándola con un término muy interesante, el poder social. ¿Será que organizar socialmente estará relacionado con el poder? Aquí sí ya podríamos hablar de todo esto de, pues, cómo logró llegar hasta ahí, pues, a través a lo mejor de influencias, de un conocido, de
pues si quieres, incluso corrupción, no sé. Aquí es donde se relaciona ya esta parte de la estructura social con el poder social, ¿sale? Según este autor, bueno, dice, a ver, hay mucha confusión, vamos a tratar de ordenarlo, de clasificarlo, ¿ok? Dice que estas redes sociales están formadas por humanos, ¿no? Seres humanos, con diversos intereses. Michael Mann, nos presenta 4 elementos importantes que ayudan a clasificar y a organizar todas estas relaciones. Y estos 4 elementos pues tienen que ver con el poder. 1, la ideología. 2, la riqueza. 3, la fuerza militar. Y 4, el Estado. ¿Cuál de estos llamará más la atención como poder social? ¿O cuál será más fuerte, Yasmin? ¿Cuál de estos 4 elementos será un poder social fuerte? ¿La ideología, la riqueza, la fuerza militar o el Estado? Es como opinión, no es que sea correcta o incorrecta tu respuesta, solo ¿qué opinas? ¿Cuál será más fuerte? Opino que la riqueza. ¿Crees que con esa se pueda mover más la estructura social? Sí. Muy bien. Yo creo que igual cada una pues tendrá sus pros y sus contras. Porque fíjate que retomo, ¿no? Lo que pasó en el estadio. O sea, puede ser que les hayan pagado, ¿no? Digo, ahí se movió esa parte. O puede ser que desde la parte ideológica los hayan convencido de hacer tal o cual cosa. No sé. El poder de la mente también es interesante, ¿no? O como dices, la riqueza es lo que mueve, también pudo haber sido que les pagaran, ¿no? La parte militar, bueno, ese sí ya está un poquito a lo mejor fuera de nuestro alcance, en el sentido de que pues hay ya un organismo especializado para eso. Y el Estado pues tiene que ver con la organización, el poder ya social que se tiene de pues la organización política de nuestro país, ¿sale? Pero él menciona que estos 4 elementos son los que nos ayudan a entender estas redes sociales que se van generando, ¿ok? Vamos a ver ahora algunas categorías de esta estructura social. No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Yas. No, es ninguna. Todo bien, gracias. Ok, muy bien. Bueno, hemos visto entonces un poquito la definición, cómo es que esta estructura social se va moviendo a lo largo del tiempo, ya no está tan definida actualmente, y ahora vamos a ver qué elementos, qué pues categorías componen una estructura social. Empezamos con los individuos, por supuesto. O sea, como lo queramos ver, esa estructura social va a empezar por personas individuales. Nos dice incluso es la unidad más pequeña, son este componente básico del cual depende todo lo demás. ¿Sale? De estos individuos, pues empiezan estas interacciones dinámicas y cambiantes. ¿Por qué? Pues porque las personas no somos robots. Tenemos que interactuar mutuamente. Y además poseemos sentimientos e inteligencia. Y además eso nos hace actuar a cada uno diferente. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Si tus compañeras ven la grabación o tú que estás en vivo, a pesar de que las 3 reciban la misma información, pues cada una obtendrá o retendrá las ideas que considere más importantes. Entonces, imagínate qué complejo. A veces no nos detenemos a pensar en ello, pero imagínense qué complejo es que cada individuo con sus propias ideas, con su propia mentalidad, con su propia forma de ver el mundo, se relacione con otros individuos. ¿En qué momento llega esta conexión? ¿No? Qué interesante. Y además, este individuo no siempre es el mismo. En algún momento cambia de opinión, cambia de gustos, cambia de forma de actuar. En fin, evolucionamos. La sociedad realmente es una red muy compleja de entender partiendo desde los individuos.
Y bueno, ya de ahí nos vamos a lo macro, ¿no? Un individuo, una familia, una comunidad, un municipio, y así nos vamos hacia lo macro, ¿sale? Entonces, el individuo es la primera categoría de la estructura social. Es esta unidad más pequeña, es en lo más pequeño que podemos dividir la sociedad es en los individuos. Después de esto, ahora sí, nos vamos a los grupos sociales. Estos también se consideran componentes básicos. Es un componente básico porque, pues, parten de un objetivo común. Se reúnen ya. Ok, yo como individuo observo, pongo a lo mejor atención a lo que hacen otras personas y me reúno con ellas porque tenemos un objetivo común. Me doy cuenta de que compartimos ideales o de que compartimos metas. Y ahí es donde surgen estos grupos sociales. Algunos de estos grupos, pues de manera general, tus amigos, compañeros de trabajo, si perteneces a algún club o si perteneces a algún equipo deportivo, un partido político, en fin. Cualquier agrupación donde haya dos o más individuos dispuestos a compartir una meta. ¿Sale? Grupos sociales. ¿En qué grupos sociales te desenvuelves hoy, Yasmín? Tú como individuo, ¿en qué grupos sociales te desenvuelves? Me parece que solo en el grupo de las mamás de la escuela de Damián. Ah, ok, Solido. muy bien. Grupo de mamás, muy bien. Grupo de amigos, tal vez. No, por el momento creo ya no. Ah, ok. Por el momento soy un individuo, dice nada más. Sí, solo soy un individuo. Ok. Familiar, un grupo social familiar podría ser. Podría ser. Lo que pasa es de que ese es natural. Es Ok. natural, no surge de la relación. Tendría que ser ajeno. Con compañeros de trabajo, de escuela. No. Ok, entonces sería tu grupo de Las mamás de la mamás. escuela. Ajá. Muy bien, perfecto. Es el que tienen el objetivo común de que este ciclo escolar los niños salgan, ¿no? Salgan Sí. adelante, que cumplan con sus actividades y demás. Y tienen en común que pues pertenecen a la misma escuela, que van con la misma maestra, en fin, esas son las características que van logrando que dos o más individuos logren conformar un grupo social. Ese es otro de los elementos. Dentro de estos grupos sociales hay roles sociales. Cada quien desempeña un papel. Y de hecho, tal vez en alguna materia ya lo vieron o no sé si lo van a ver, pero en psicología hay roles dentro de un grupo, ¿no? El chivo expiatorio, el bromista, incluso hay un individuo encargado de generar tensión, hay individuos encargados de mantener una buena relación entre todos, mantener la unión, y seguramente en el grupo de mamás que estás hay de todo tipo, ¿no? Cada quien tiene un rol, la posición y tarea que desempeña cada individuo en estos grupos sociales. A veces ni siquiera es que yo voy a ser la mamá peleonera. No es que lo elijamos, sino que ya es parte de esa individualidad que llevo hacia los grupos. ¿Sale? Puede haber grupos sociales en los que el desempeño de numerosos individuos sea pasivo, ¿no? Al que simplemente pertenezcan por cierta obligación. Claro que sí. Este ejemplo, puede ser que sí, que en general las mamás son tranquilas porque pues solamente voy a estar este ciclo escolar y pues por obligación estoy aquí en el sentido de que pertenezco a este grupo porque me lo asignaron, ¿no? Y ya. Por el contrario, hay otros en los que la implicación es alta, es decir, participan activamente. Y es donde te digo que van surgiendo las personalidades. Aquí nos da algunos ejemplos, ¿no? Un partido de fútbol, un sindicato, en fin. Tiene mucho que ver también el hecho de que haya una jerarquía dentro de ese grupo social. Seguramente en el grupo que estás, Jazz, hay alguna, ¿cómo se llama? Vocal, ¿no? Puede ser. Sí.
a veces ahí es donde empieza a generarse de esos grupos sociales las estructuras sociales. O sea, evidentemente que va a haber alguien que tenga un nivel o un poder más arriba que el del resto. No es que la mamá tenga el poder, pero al final ella tiene puede ser una comunicación más directa con la maestra, ¿no? O ella es la que se encarga de dar los avisos. Entonces, quieras o no, es un poder. Es esa posición jerárquica elevada que las demás no tienen. Y esos son los roles sociales, el papel que cada uno va desempeñando dentro de un grupo social. ¿Sale? Puede ser pasivo o puede ser activo. Muy bien. Otros elementos importantes de las estructuras sociales. Híjole, este aspecto me llama mucho la atención y digo, es algo que ya nosotros hemos abordado en algún otro momento, la parte de las normas, costumbres, tradiciones que se comparten en sociedad. Ya soy parte de un grupo social, está bien, me voy a ir a otra parte, a la cultura del lugar donde vivo. ¿Sale? Cada sociedad, se escucha chistoso, pero sí, cada sociedad tiene sus propias normas y costumbres. La sociedad aquí la están clasificando en grandes bloques, fíjate, sociedad occidental, sociedad oriental, son grandes bloques de personas tan distintas que comparten normas y costumbres. Aquí nos menciona, la occidental de la oriental, pues no tienen mucho en común. A pesar del fenómeno reciente de la globalización. La globalización nos permite entrelazar una cultura con otra. ¿Es difícil? Claro, sí es difícil. Es algo a lo mejor, pues nuevo, sí, por supuesto. Ejemplo claro, y de aquí de casa, ¿no? Que Halloween. Bueno, es parte de otra cultura, pero la globalización ha llevado a que se practiquen en diferentes partes del mundo, aunque no sea originario de ahí, ¿no? Bueno. Dice justamente que estas diferencias las encontramos a nivel macro, en regiones, en porciones de personas muy amplias, pero también podemos encontrarlas en un país. Cuando decían, creo que estaba tomando un curso, sí, estamos tomando un curso de diseño y la ponente nos decía que es importante cuando vas a crear una imagen para publicidad, utilices el lenguaje, un lenguaje que la gente entienda. Y comentábamos, ¿no? Porque en el curso hay gente de otros estados de la República, de Baja California, de Veracruz, de Querétaro, de Guadalajara, de varios estados. Y decían, ¿no? A ver, ¿cómo dicen en su estado, perro? Ah, no, pues acá chucho, acá perro, acá lomito, así, no sé, diferente. Entonces, aún en un país puede haber diferencias en normas y costumbres, y eso también va generando una estructura social. Las normas y costumbres nos ayudan también a jerarquizar. Recuerdo mucho cuando viajamos a Chiapas, en la universidad tuvimos oportunidad de ir a Chiapas, y en una comunidad a la que llegamos, las personas usaban unos chalecos, aparte allá los borregos, aquí vemos un borreguito y su pelito es como chinito, ¿no? Rizado. Allá los borregos tienen su lana, su pelo de la lana, lacio, así como si les hubieran planchado los chinitos. Entonces de ahí se hacen chalecos las personas que son de allá. Y nos llamaba mucho la atención porque veíamos, llegamos a una parte donde está el Palacio Municipal y veíamos a muchos hombres con chalecos de piel de borreguito negros, negro. Y uno traía un chaleco blanco. Entonces, pues ya, ¿no? Ahí nosotros estuvimos viendo, preguntando y demás, y supimos que esa diferencia en el color del chaleco mostraba la jerarquía de la persona. Esa persona tenía un puesto más alto. Entonces, sí, las normas y costumbres nos ayudan también a ir creando esta estructura social.
¿no? Entonces sí, es muy interesante, realmente es muy amplio el tema. Vámonos con otro aspecto. Antes de eso, ¿alguna duda, Yasmín, o comentario? ¿Alguna experiencia que hayas tenido con esta parte cultural? No, creo que hasta ahora no he tenido ninguna experiencia, pero sí, lo que comentaba que en la propaganda poner así un lenguaje que entiendan todos, pues me imaginé que mejor poner un dibujo de un perrito, ¿no? Porque no sabemos cómo lo llamen en otro lugar. Entonces así ya nos entienden muchos con la ilustración. Exactamente, esa es una excelente idea, claro que sí, porque si voy a comunicarme no nada más a nivel nacional, sino a lo mejor hacia otros estados o incluso hacia otros países, es una excelente idea, ¿no? Hacer uso de la parte gráfica. Muy bien. Sí. Exacto, muy bien. Pues entonces estábamos viendo, ¿no? Esta parte de todo lo que implica esta estructura social, ¿sale? La familia, los grupos sociales, dentro de esos grupos sociales, los roles que cada uno desempeña, las normas y costumbres, y llegamos a la parte de las instituciones. Las instituciones, por supuesto, que nos ayudan también a construir esta estructura social. Crean y modifican los elementos anteriores. Pertenecer a una institución también te ayuda a ser parte de la estructura social. Ustedes pertenecen a esta institución que es Haller Online. Bueno, nosotros, me incluyo también, pertenecemos a esta institución. Y eso pues nos da un lugar en la estructura social. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, pues es primero a nivel universitario. Eso ya nos da un lugar. Segundo, en la parte de la educación privada, ¿no? Nos da otro lugar en la estructura social. Y tercero, que es una modalidad online. Entonces, todos estos elementos, por eso dice, crean y modifican todo lo anterior, ¿no? La parte del familiar, la parte del grupo social, el rol que yo desempeño, las costumbres, todo, las instituciones, digamos que concretan un poco las estructuras, ¿sale? Aquí, ¿no? La interacción entre sindicatos, entre empresas, entre familias, entre partidos políticos, da lugar a las normas que rigen la vida diaria y, por supuesto, las instituciones son parte de ello, ¿sale? De estas instituciones, pues, depende la forma de gobierno, el régimen político, ¿no? Ahí es como se decide la forma de actuar de las personas. Si va a ser un país democrático, si va a ser un país regido o autoritario, ¿no? De ahí vienen muchos elementos que nos ayudan como sociedad a organizarnos. ¿Ok? Algunas de las instituciones aquí las puse que pueden llegar a influir en pues las relaciones sociales, ¿no? Las universidades, la parte del gobierno, los institutos de salud, ¿no? Las instituciones a nivel internacional que también ayudan a la construcción de esta estructura. ¿Sale? Muy bien. Bueno, vamos a ir ya concluyendo. También es importante el aspecto demográfico y ambiental. Híjole, entonces, si hago un esquema mental, voy a poner el concepto en medio, estructuras sociales, y todo lo que hay alrededor de estas estructuras sociales. El aspecto ideológico, el aspecto de poder, la riqueza, veíamos, ¿no? La parte del gobierno, las instituciones, la familia. Yo creo que se va a llenar alrededor y todo eso hace que mi estructura social vaya funcionando. Habrá momentos en la historia en que se decida revelar porque no, a lo mejor una parte de esa estructura no está de acuerdo y se revela. Y justo se relaciona con el video que veíamos al principio. Dentro de la estructura social, la mujer tenía un papel muy bajo, muy bajo. Entonces llega un momento en la historia que decide, ¿saben qué? Ya no quiero estar en esta parte de la estructura y quiero tener mayor participación.
Entonces, todo esto es parte del desarrollo económico, político y social de nuestro país. A pesar de que solo hayamos visto la parte social, también se relaciona el aspecto político. O sea, es inevitable, ¿sale? Porque, como te decía, ¿no? Les comentaba más bien, el papel de la mujer en el ambiente laboral, pues ha sido transformado, digamos, no sé, 180 grados, ¿no? Ha cambiado totalmente. Entonces, a esto se refiere, todo lo que hemos visto, de esta manera se resume, ¿sale? Ya nada más como último elemento, la parte demográfica. Estos datos son muy interesantes, ¿no? Porque también nos ayudan a entender cómo está estructurado un país en cuanto a su estructura social. Nuestro país, México, es el 10º más poblado del mundo. Este pequeño país es el 10º más poblado del mundo con 125.3 millones de habitantes, rebasando a Japón desde 2017. Tenemos más población que en Japón. Eso también hace que la estructura social se modifique. O sea, imagínate cuantísima gente vive aquí. 49% de la población mexicana es masculina y 51% es femenina. Este porcentaje se ha mantenido por muchos años. Por muchos años ha habido un poquito más de mujeres que de hombres. Es curioso que hasta 1900 empezó a haber más atención hacia los derechos de la mujer, cuando es la población mayoritaria. 1% es 1%, cuando hablamos de millones de habitantes, ¿no? Con una estimación, bueno, esta parte también es importante en la demografía, las defunciones, ¿no? 746,000 defunciones anuales, 2.19 millones de nacimientos. Esto fue en 2018. Yo creo que con la pandemia han cambiado muchísimo estas cifras, ¿no? También influye en la estructura social. ¿Por qué? Porque México, de acuerdo a estas estadísticas, va siendo un país de jóvenes, un país de niños, un país de ancianos, y todo esto influye en la estructura social, ¿sale? Nos habla aquí de que la tasa de fecundidad es de 2.1 hijos por mujer. Ya es muy, muy poco los que tienen 3, 4 hijos, 5, ya realmente son muy pocas. En promedio, 2.1 hijos por mujer, ¿sale? Esperanza de vida, 72.2 años para hombres y 77.9 para mujeres. Ve, hasta vivimos más que los hombres. Entonces, bueno, ya 100 años, decía el video, ya un poquito más de 100 años en esta lucha, cada una desde lo que hace diariamente en exigir estos derechos, pues nos lleva también a reflexionar sobre esto. Digo, las mujeres viven más, hay más mujeres, entonces seguir luchando por estas, pues, no quiero decir igualdad, porque pues no vamos a ser iguales que los hombres, pero sí equidad en ese sentido, justicia. Me parece un término más adecuado, ¿sale? Y bueno, pues aquí también nos habla de la tasa de mortalidad infantil, 13.38 defunciones por cada 1,000 nacidos. En realidad, pues no es un porcentaje tan alto, pero pues sí es importante tomar en cuenta. Y la tasa de crecimiento es de 1.1%. ¿Qué tiene que ver la demografía? Mira, las edades de las personas, su esperanza de vida, cuánto tiempo puede trabajar, en qué puesto se puede desempeñar, si es hombre, si es mujer. El hecho de que viva tanta gente hacinada en un solo lugar también influye en la estructura social. Aquí en este mapa está la densidad de población en nuestro país. Lo más rojito, lo que se ve un poco más oscuro, es donde hay más cantidad de población. Y de ahí, pues lo más rosita claro es donde hay menos. Y se nota inmediatamente cómo en el centro del país hay más gente. ¿Te imaginas qué complicado es en esa área poder subir o cambiar en el nivel de la estructura social
con tanta competencia, con tanta gente alrededor que pues tienen habilidades a lo mejor similares a las tuyas. Qué difícil es encontrar un trabajo ahí con toda esa gente, porque los puestos que se ofertan son pocos, porque varios quieren el mismo puesto, la misma carrera, no sé. O sea, se puede desmenuzar muchísima información de este mapa también. Entonces, Yasmín y compañeras de octavo, el día de hoy quise hablar de esta parte, de la estructura social, cómo es que se conforma, cuáles son sus elementos, qué se mueve alrededor de este concepto, estructura social. A veces hablamos de sociedad y pues no nos detenemos a pensar en todos estos elementos, ¿no? Y cómo es que estamos organizados. Estamos organizados, a lo mejor sin darnos cuenta, pertenecemos a un nivel o a un escalón de esa organización, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar, yo me podría seguir, pero ya se acabó el tiempo. Hasta aquí le vamos a dejar, ya nada más para concluir. Quisiera que nos organizáramos para la exposición de la siguiente semana. En plataforma, ahorita se las pongo, en plataforma ya pueden encontrar los 3 temas. Nada más quiero aclarar quién hace cada cual. Como Yasmín es la que está aquí, va a poder elegir. ¿Sale? A ver, Yasmín, te voy a poner la pantalla y tú vas a elegir el tema que quieras y pues ya les dejamos a Lau y a tu compañera Lainey los otros 2. ¿Sale? Está el tema de la familia, el tema de las clases sociales y el tema de las nacionalidades. ¿Cuál te gustaría exponer? La de las clases sociales. Ok. Aquí en plataforma ya van a encontrar de qué página es. En este libro, si ustedes quieren investigar más, pues en otras fuentes, por supuesto que se puede, ¿sale? Entonces aquí te anoto, Jazz, para este tema y ya vemos con Laura y con Lainey a ver qué tema eligen. Si ven el video, por favor. Bueno, yo me comunico también con ustedes. ¿Qué tal si lo ven hasta después? Mejor yo también me comunico con ustedes para ver qué tema eligen, ¿sale? Se prepara la exposición del tema, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar algún video de apoyo, alguna otra plataforma, no hay ningún problema. Puede ser simplemente así hablado, pueden utilizar algún elemento que les ayude a su exposición, mínimo 5 minutos, máximo 15, ¿vale? Sí, Y sería para el próximo martes, primero Dios. ¿Vale? ¿Tienes alguna duda, Jess? No, ninguna, todo bien. Perfecto. Pues entonces aquí le vamos a dejar. Sigue conmemorando este Día de la Mujer, reconociendo la labor que hacen cada una de las mujeres que hay a tu alrededor. Y yo aprovecho también para reconocerlas a ustedes en la lucha que hacen día a día por sus derechos. Gracias, Miss, igualmente. Muy bien. Pues que tengas una excelente noche y una excelente semana. Gracias, Miss, igualmente. Hasta luego.